En este episodio del podcast de Oprah, Caroline Darrian comparte su historia mientras discute las impactantes revelaciones sobre su padre, Dominique Pellico, y el posterior juicio que expuso años de abuso. Caroline reflexiona sobre la inimaginable odisea que su familia soportó y el impacto que ha tenido en su vida. La conversación comienza con Caroline recordando el momento en que su madre, Giselle, la llamó el 2 de noviembre de 2020 para revelar la aterradora verdad sobre su padre. Giselle había sido convocada a la comisaría bajo el pretexto de discutir el caso de su esposo, quien había sido arrestado por filmar debajo de las faldas de mujeres en un supermercado. En su lugar, se enteró de que durante casi una década, Dominique había estado drogándola y violándola, así como invitando a más de 70 hombres a asaltarla mientras estaba inconsciente. La policía descubrió más de 20,000 fotos y videos en los dispositivos de Dominique, incluyendo una carpeta etiquetada como abuso. Esta impactante revelación destrozó la percepción que Caroline tenía de su familia y de su padre, a quien siempre había creído un hombre amoroso y devoto. Caroline describe la angustia emocional que siguió a este descubrimiento. Ella y sus hermanos, David y Florian, se vieron obligados a confrontar la realidad de las acciones de su padre y la traición de su madre. La relación de Caroline con su madre se volvió tensa mientras ambas luchaban por procesar el trauma. Giselle, inicialmente en negación, encontró difícil aceptar la magnitud de la traición de su esposo, lo que creó tensión dentro de la familia. Caroline expresa su admiración por el coraje de su madre al enfrentarse a la vergüenza asociada con el abuso, enfatizando que la vergüenza debe cambiar de lado. El podcast profundiza en los detalles del juicio, que se convirtió en uno de los casos de violación más impactantes de la historia moderna de Francia. Giselle testificó valientemente contra su esposo, renunciando a su derecho a la anonimidad para crear conciencia sobre el tema de la sumisión química y apoyar a otras víctimas. Caroline destaca la importancia de la decisión de su madre de hacer pública su historia, ya que sirve como un faro de esperanza para otros sobrevivientes. El juicio reveló la magnitud de la manipulación de Dominique y la complicidad de los hombres que participaron en el abuso, muchos de los cuales eran miembros respetados de la comunidad. A lo largo de la entrevista, Caroline reflexiona sobre el costo personal que esta experiencia ha tenido en su salud mental. Describe su lucha con el trastorno de estrés postraumático y los sentimientos de abandono y traición que experimentó tras conocer la verdad sobre su padre. El peso emocional de reconciliar sus recuerdos de infancia con la realidad de las acciones de su padre ha sido un desafío significativo. Caroline enfatiza la importancia de hablar y compartir su historia como un medio de sanación y de recuperar su identidad. En respuesta a la odisea de su familia, Caroline ha lanzado un movimiento llamado Detén la sumisión química, no me pongan bajo. Esta iniciativa tiene como objetivo crear conciencia sobre los peligros de la agresión sexual facilitada por drogas y abogar por una mejor capacitación entre los profesionales médicos para reconocer las señales de la sumisión química. La misión de Caroline es empoderar a las víctimas para que se presenten y busquen ayuda, enfatizando que no están solas y que sus voces importan. Caroline reconoce el papel vital que su esposo e hijo desempeñan en su proceso de sanación. Su apoyo ha sido fundamental para ayudarla a navegar las secuelas del juicio y la caída emocional tras las acciones de su padre. Ella enfatiza la importancia de rodearse de una comunidad solidaria y la necesidad de conversaciones abiertas sobre el abuso y el trauma. Al concluir la entrevista, Caroline reflexiona sobre su viaje de sanación. Si bien reconoce que puede que nunca sane completamente del trauma, está comprometida a avanzar y crear una vida positiva para ella y su familia. Anima a otros que han experimentado traumas similares a hablar y buscar apoyo, reforzando el mensaje de que no están definidos por sus experiencias.